Pues buenas tardes a todos, jóvenes de la licenciatura en Biomedicina Ambiental Translacional. Para nosotros es la verdad es que es una, ¿cómo decirlo? Una necesidad y también una distinción para el programa, el que investigadores de otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México participen como profesores invitados de este curso, el curso de pensamiento científico multidisciplinario. Y bueno, el día de hoy contamos con la participación del doctor Arturo Becerra. El doctor Arturo Becerra, voy a hacer un pequeño resumen de su currículum. Y bueno, para nosotros repito, es un honor. Muchas gracias, Arturo, por aceptar participar nuevamente en este curso como profesor invitado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y bueno, jóvenes, déjenme comentarles que orgullosamente el doctor Arturo Carlos Becerra Bracho es un investigador que es nuestro paisano, nació en Tepic hace muy poquitos años, ¿verdad, Arturo? Él de Casi origen nada. es casi nada. Él de origen es biólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara, se graduó en el año 1993. Inmediatamente después se fue a la Facultad de Ciencias de la UNAM para iniciar sus estudios de posgrado. Cursó la maestría y el doctorado en el laboratorio del doctor Antonio Lascano Araujo. Para quienes no sepan, el doctor Antonio Lascano, pues seguramente sin temor a equivocarme, puedo decir que el doctor Lascano es quizás el científico mexicano de más conocido entre nuestros colegas, ¿no? Es una persona que durante muchos años ha trabajado temas del origen de la vida, y el doctor Arturo Becerra está dentro de este consorcio de investigadores de este laboratorio del origen de la vida. También el doctor Arturo Becerra hizo una estancia postdoctoral en el laboratorio de la doctora Lynn Margulis, quien pues también es una de las científicas que hizo contribuciones muy importantes que han cambiado los paradigmas del mundo, yo digo, del mundo. Realmente las contribuciones de la doctora Margulis pues han cambiado la forma en que entendemos cómo se originó la vida. Y ahí estuvo participando el doctor Arturo Becerra. Ha publicado más de 50 trabajos de investigación en las revistas especializadas más importantes como Nature, como Journal of Molecular Evolution. En fin, tiene diferentes capítulos de libro. Ha participado en más de 45 cursos de licenciatura. Este es uno de ellos. Su especialidad es la evolución y el origen de la vida. Participa en programas de licenciatura y posgrados de la UNAM y de otras instituciones. Ha impartido más de 190 conferencias a nivel nacional e internacional. El doctor Becerra ha sido distinguido como becario de la NASA para el estudio de la biología planetaria. Ha sido ganador de la medalla Alfonso Caso, uno de los premios de mayor prestigio que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y es editor de diferentes revistas especializadas como Journal of Molecular Evolution, y es editor también de Journal Frontiers in Ecology. Actualmente el doctor Arturo Becerra realiza sus labores en la Facultad de Ciencias de la UNAM, es profesor de tiempo completo y se dedica, además de ser investigación y divulgación científica, se dedica a hacer investigación creo que del más alto nivel en estos temas. Arturo, muchas gracias nuevamente por participar. Él nos va a hablar justamente en este curso, nos va a hablar sobre el origen de la vida
cómo se originó la vida en este planeta, y estos conocimientos, estos avances, pues nos van a permitir cómo, pues realmente tener eh, las, una pincelada de estas teorías, de estos conocimientos, para que van a ser base de toda nuestra, no, o de todos sus estudios de licenciatura y más allá, ¿no? Entonces, aprovechen que el doctor Arturo Becerra está aquí con nosotros. Arturo, dejo abierto el micrófono para tu participación. Y jóvenes, de verdad hay que aprovechar todo lo que nos va a platicar el doctor Becerra. Adelante, Arturo. Muchísimas gracias, gracias por la presentación y desde luego que cualquier cosa que soliciten de parte de Nayarit, con mucho gusto lo haré y con la universidad. Entonces, estoy siempre a sus órdenes. Y bueno, pues vamos a iniciar porque tenemos que resumir como 2.000 millones de años en menos de hora y media, así que nos va a costar algo de trabajo. Y así que vámonos de lleno. No sé si hay algún comentario, pregunta antes de petición, antes de iniciar. Eh, Tenía la duda sobre qué tanto profundizar en la parte de origen o ver la parte de eh, evolución temprana, virus, pero bueno, me voy y por favor interrumpan cuando así lo consideren y dado que su carrera lo que pretende es formarlos como científicos, pues la mejor manera es interactuando y no solo escuchando y recibiendo información, sino que vayamos generando. Y la pregunta de cualquier tipo, pues si es una duda legítima, háganla y vamos con mucho gusto discutiendo. Incluso me daría mucho gusto que no pueda pasar todas las diapositivas porque he sido sumamente interrumpido. Me va a dar gusto, sobre todo en alguien que quiere formarse en esa parte. Dicho eso, déjenme acordarme dónde se comparte la pantalla y um, me dicen si ven algo por ahí. Voy a ponerlo. Eh, es parte de Sí, origen ya y se puede evolución. ver. Sí, perdón, ¿sí se ve? Sí, perdón, sí, está Sí, bien, es correcto, sí se ve. Gracias. Bien, vamos a situarnos en el tiempo. Tenía preparada una plática con un poquito más de datos de investigación, pero igual lo podemos ver al final. Primero quisiera que nos ubiquemos en el tiempo, que es de lo poco que estamos más seguros cuando hablamos de origen de la vida. En general, cuando hablamos, déjenme poner aquí el puntero, eh, los biólogos, incluso los geólogos, eh, y mucho de lo que sabemos en evolución y en biología en general y en biodiversidad, hablamos de organismos que vivieron hace 500 millones de años para acá, en los últimos 500 millones de años. Y quiero que vayan ubicando en ese sentido para que nos quede claro de qué estamos hablando. 500 millones de años. Hace 14.000 años empezó a poblarse aparentemente lo que hoy es América. Hace medio millón de años no es claro que existiera ya nuestra especie como Homo sapiens. Medio millón, entre un cuarto y medio millón. Estoy hablando de 500 millones de años. Esos 500 millones de años es lo que normalmente se refiere y de lo que hemos aprendido mucho y de lo que hemos desarrollado mucho, al menos en biología. Entonces hablamos del paleozoico, del mesozoico, del cenozoico, hablamos en el mesozoico es muy famoso por el cretácico, donde se van a extinguir algunos dinosaurios, el jurásico, el triásico, que entonces son áreas que nos llaman mucho la atención. En México tenemos buenos fósiles en el norte del país de algunos grupos de dinosaurios que siempre son como más llamativos, pero en realidad hace 10.000 años, tenemos todavía procesos de glaciación, procesos de extinciones de algunos mamíferos importantes
Y bueno, más atrás hablamos de origen de algunos reptiles, de plantas, de anfibios, todo eso en los últimos 500 millones de años. Bueno, de eso no les voy a hablar, porque eso es sumamente reciente para lo que quiero comentarles. Nosotros en realidad quiero platicar de lo que ocurre en lo que llaman el precámbrico, es decir, antes de todos estos 500 millones de años quedan aquí, en esta parte de arriba, y yo lo que quiero es platicarles de todo este segmento, pero especialmente del último segmento, de los primeros, vamos ahora a hacerlo, de los primeros 2.000 millones de años de la Tierra. La Tierra se formó hace 4.600 millones de años aproximadamente, ahora un poquito menos, pero alrededor de 4.600 millones de años la Tierra ya era al menos hoy en día. Entonces, otra vez, 4.600 millones de años. Los dinosaurios están por acá, se extinguieron por aquí, vivieron todo su tiempo por aquí. Nosotros estamos acá en la rayita negra apenas, ¿no? Casi no pintamos ahí en el tiempo. Entonces vamos a ver de lo que ocurre entre el origen de la Tierra y el origen de las primeras células eucariontes. ¿Cuáles son esas? Las células que tienen núcleo, las células que forman tejidos, que forman multicelularidad, que eso ocurrió hace aproximadamente 2.500 millones de años. Una vez que hay pluricelularidad, pues puede haber hongos, puede haber animales y plantas. Antes de eso es mundo dominado, creo que todavía lo es, pero un mundo esencialmente y únicamente dominado por procariontes, algo parecido a bacterias o arqueobacterias. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a ver, si están de acuerdo, y todo lo que pudo haber pasado en estos 2.000 millones de años. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Están de acuerdo? Si no, y seguimos. Jóvenes, ¿algún comentario? Por el momento todo correcto. Están siendo muy interesantes. Perfecto. Gracias. Entonces, pues pónganse los cinturones porque son 2.000 millones de años en una hora más o menos y nos vamos para allá. Entonces, ¿qué ocurre primero? Aquí hay muchas preguntas y podríamos irnos más atrás, que ojalá alguna vez se lo hayan preguntado, aunque es un terreno más de los físicos. Y como su carrera también aboga por lo multidisciplinario, pues justo el estudio de esta época, de toda esta zona, es imposible que sea solo visto bajo una perspectiva, bajo una disciplina. Aquí participan físicos, químicos, biólogos, geólogos, de todo. Entonces, en la parte de la formación de la Tierra es una pregunta más de astrónomos, de cosmólogos, de físicos, y más atrás, pues ahora supongo que habrán visto todos estos nuevas fotografías del nuevo telescopio, que no queda uno más que sorprenderse de lo grande y vasto que es el universo, y de, por lo tanto, lo pequeño que somos como circunstancia y como proceso. Y en uno de esos puntitos en el que estamos nosotros, pues es la Tierra. La Tierra se formó hace 4.600 millones de años por un fenómeno de acreción, por un fenómeno de aglomeración por fuerza de gravedad de una nebulosa, que lo primero que conformó fue, o que inició a conformar fue la estrella, nuestra estrella que es el Sol, una estrella en muchos aspectos mediana, para no decir mediocre, porque suena a descalificación, pero es el sentido más amplio, es una estrella ni muy pequeña ni muy grande con relación a todas las estrellas que existen, lo cual está bien porque es justo las características adecuadas, vamos a ver adelante, en donde se forma nuestra Tierra, que va a tener, entre otras características, pues un sitio hace 4.200 millones de años. Toda esta primera etapa, la Tierra estaba siendo fuertemente bombardeada en este fenómeno. Lo sigue siendo, ¿no? Siguen cayendo toneladas de material extraterrestre anualmente,
pero ya son restos pequeños y ya casi no existen esos fragmentos en nuestra nebulosa o en nuestro sistema solar a partir de esa nebulosa. Quedan unos restos importantes entre Marte y Júpiter, que es el cinturón de asteroides, y muy al final, allá por donde está Plutón, lo que se conoce como la nube de Oort, un poco más adelante, que también son restos de esa nebulosa que fue conformando nuestro planeta. Pero cercana a estas fechas, pues el planeta estaba siendo altamente bombardeado y eso estaría diciendo que los primeros millones de años de la Tierra serían muy complejos en términos de temperatura, altas temperaturas. Si se enfriara y lloviera, volvería a evaporarse toda el agua de los mares esos y volverían a llover. Por lo tanto, se sospecha que hace 4.200 millones de años ya habría una Tierra más o menos estable, en donde al menos habría una hidrosfera estable, es decir, ya permanente, una pequeña hidrosfera. Tendríamos, por lo tanto, agua en estado gaseoso, agua en estado líquido y posiblemente agua en estado sólido en forma de hielo. Eso ocurrió hace 4.200 millones de años. Y por lo tanto, lo otro que sabemos es que la vida ya estaba hace 3.800 millones de años por registro fósil, por aquí. Por lo tanto, la vida tuvo que haberse originado en esta ventana de tiempo. Repito, eso es de lo más seguro que estamos porque hay muy buenos, la ventana está muy bien delimitada, aunque es una ventana enorme, pero al menos está bien delimitada y sabemos, esto ya es una parte teórica, una parte de acercamiento, de inferencia científica, que debió haber un proceso de evolución química, un proceso de química prebiótica que estaría dando las condiciones, las bases químicas de lo que fue la vida, que pudo haber ocurrido hace aproximadamente 4.000 millones de años. Y si eso ocurrió así, pues va a haber varias preguntas que resolver, como qué fueron las moléculas iniciales, cómo funcionaban esos primeros seres vivos, cuál sería la molécula de herencia. Seguro no como hoy en día. Hoy todos los seres vivos usamos DNA, RNA y proteínas. La vida, como la conocemos en esta tierra, es una vida basada en DNA, RNA y proteínas. Ese es un sistema muy complejo como para que la vida surgiera en algo tan complejo. Por lo tanto, es muy probable que fuera precedido por otro tipo de modelos o de procesos más sencillos que el de DNA, RNA, proteína. Hay varias propuestas, la que más adeptos tienen esto, pero no necesariamente por eso es que sea la correcta, es que hubo un momento cercano al origen de la vida en lo que se conoce como el mundo del RNA, donde el RNA era la única molécula que hacía las funciones tanto de DNA como de proteína. Bien, luego ya acá vamos a tener un ancestro común a todos los seres vivos, que es una de las áreas de investigación en la que yo trabajo. Y también en esta etapa, dentro de los 3.500, es una etapa muy interesante porque es donde todos estos procesos metabólicos, todas estas rutas que conocemos hoy en día, muchas de ellas se formaron, se ensamblaron en estos primeros años. Y luego hay un evento muy importante en donde debido a bacterias, a cianobacterias principalmente, que son bacterias que realmente son las que saben hacer fotosíntesis, van a producir oxígeno. Todo este espacio, estamos hablando de una atmósfera principalmente anaerobia, es decir, casi no tiene oxígeno, al menos oxígeno separado para que pueda ser aprovechado de manera libre. Siempre va a estar en algún compuesto y en condiciones anaerobias. Y esto iría produciendo un aumento significativo de oxígeno para la parte final de estos 2.800 millones de años, lo cual genera un momento indiscutible de modificaciones importantes para nosotros mismos. Aunque necesitamos el oxígeno, también tenemos un metabolismo que nos protege y evita que nos oxidemos, no mucho, porque al final siempre nos oxidamos, pero ahí podría ir viendo. Creo que hay algo en el chat, no sé si... ok, gracias, también por el chat nos podemos comunicar.
Bien, entonces aquí estamos. Vamos entonces a analizar algunas de estas etapas. Déjenme. Para el origen de la vida, entonces, ¿cuáles serían las condiciones antes de que surgiera la vida? Hay un antecedente teórico importante, que es el trabajo de Alexander Oparin a principios del siglo pasado, en donde él como químico, como bioquímico y conocedor de las ideas darwinistas en aquella época, de las ideas de Darwin incluso, pues trata de hacer una conexión evolutiva y él dice, bueno, es posible que en la Tierra primitiva hubiera condiciones para que hubiera el origen de la vida, en donde tendríamos una atmósfera reductora, es decir, una atmósfera sin oxígeno libre, donde se estarían conformando y sintetizando compuestos orgánicos de manera abiótica, es decir, que no haya seres vivos no implica que no se puedan formar eh, compuestos orgánicos, ¿no? Entonces sería la síntesis de compuestos orgánicos y de la parte de la atmósfera iríamos a la hidrosfera, que es la famosa sopa primitiva, que seguro han escuchado hablar de ella, en donde, bueno, habría una serie de reacciones químicas donde podrían interaccionar estos compuestos para llegar a pequeñas, él lo propone como un modelo, a los primeros organismos heterótrofos que estarían replicando parte del material genético y luego haciendo sus primeros procesos metabólicos. Bien, al respecto, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que ciertamente nuestro sistema solar se va a formar, como mencionaba hace rato, a partir de una nebulosa. Esa nebulosa va a producir compuestos, elementos. Hoy sabemos incluso dónde surgen la mayoría de los elementos en el universo, en las estrellas, en las supernovas. En nuestro Sol, por ejemplo, utiliza al hidrógeno combustible como combustible y produce helio, de ahí el nombre del helio, y otros compuestos más, que estaría pues esa nebulosa estaría, ya que el Sol empieza a girar, va a formar un disco a su alrededor y ese disco va a hacer que la densidad aumente, que por fuerza de gravedad empiecen a limpiarse y a conformarse planetas a su alrededor y por eso vemos que casi todos los planetas se encuentran más o menos en una misma órbita con relación al Sol y así es como se conforma nuestro planeta. Por lo tanto, tenemos la ventaja de que podemos identificar y saber qué compuestos estarían presentes justo en esa tierra que se estaría conformando, pues yendo a tomar partículas del espacio exterior o ir a los meteoritos, a los asteroides y tomar muestras como lo han hecho en Japón, como lo han hecho en Europa, en Estados Unidos, o la otra es esperar a que caigan y analizar esos meteoritos y ver qué compuestos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando analizamos esto, bueno, ahí está un asteroide, que estos se encuentran entre Marte y Júpiter, son como planetitas. Si los planetas fueron pasteles, pues estas son galletas alrededor. Creo que es porque tengo hambre. Estoy pensando en esos ejemplos. Pero bueno, estos asteroides estarían alrededor entre Marte y Júpiter y pueden ser analizados. Los otros vienen de la última parte que les decía, ya entre la parte de Plutón, la última parte más externa del sistema solar, y por lo tanto son casi pedazos de hielo que cuando se acercan al Sol, pues empiezan a deshacerse y eso forma una cauda que justamente produce el viento solar y esos son los famosos cometas. También los cometas son muy interesantes y pueden ser analizados. Ha habido proyectos espaciales, recuerdo uno ahorita de Japón que lo que logró fue ponerse en la cauda y analizar los compuestos que estaban siendo excitados en el cometa. Entonces los resultados son impresionantes. Este es uno de los
asteroide, de los meteoritos más famosos que cayó en Australia, el meteorito de Murchison. Es una condrita carbonácea, no es un meteorito metálico porque en esos no hay mucho que ver, pero los metálicos normalmente están en la parte interna de ese asteroide y la parte exterior es más rocosa. Esa capa rocosa es la que nos interesa y la que podemos analizar. Entonces aquí vemos parte de ello y gracias a todos los procedimientos analíticos que no sé qué tanto. Okay. Adelante, ¿hay algún comentario? Bueno, pues con todos estos métodos analíticos que se han desarrollado en la química de manera impresionante, pues podemos detectar todos los compuestos que estarían presentes en este meteorito. Y bueno, como van a ver, es impresionante. Tenemos una cantidad de compuestos orgánicos insolubles, otros solubles, que son la mayoría, como el queroseno, parecidos al petróleo, por así decirlo, que encontramos en estos asteroides, estos meteoritos, pero de los solubles encontramos una cantidad de compuestos como purinas, aminas, alcoholes, aminoácidos, ácidos discarboxílicos, es decir, una cantidad impresionante de compuestos que no sé a ustedes, pero a mí claramente me recuerdan compuestos orgánicos. Las purinas y las pirimidinas son parte esencial del material genético de todos los seres vivos en la Tierra. El DNA y el RNA está hecho de purinas y pirimidinas. Aminoácidos, pues es esencial para las proteínas, por lo tanto, no podría haber proteínas y vida sin aminoácidos. Compuestos alfáticos, aldehídos y compuestos alifáticos van a participar en las membranas de los seres vivos, por lo cual también es sumamente interesante. Y encontramos alcoholes, los cuales nos permite una vida más alegre, pero también en términos químicos nos permite mucha información de membranas, entre otros compuestos. Bien, vean, aquí hay una tabla un poquito más detallada de estos compuestos que les mencionaba, purinas, pirimidinas, aminoácidos, alcoholes, polioles, ácidos, en fin, una cantidad importante de compuestos orgánicos como lo que tenemos los seres vivos. Hasta aquí déjenme hacerles una pregunta. Para ustedes, el que yo les diga, a ver, esto lo que está diciendo es que en la Tierra, antes de que hubiera vida, pues las charcas, los mares, las lagunas estarían llenos de estos compuestos. ¿Y eso qué significa para el origen de la vida? Es una versión, en una versión optimista, ¿qué significa? En una versión pesimista, ¿qué significa? Para ustedes, ¿qué les dice? ¿Alguien quiere decirme qué les dice que encontremos esto? Porque en un meteorito estarán de acuerdo que hasta donde sabemos no hay vida, por lo tanto tuvo que haberse formado de manera abiótica. Y en los cometas tampoco hay vida y encontramos estos compuestos. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros queremos entender el origen de la vida en la Tierra, ¿qué significa que encontremos estos compuestos en meteoritos y en cometas y en asteroides? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, a mí Adelante, Diana, creo que fuiste tú, pero desafortunadamente se escuchó cortado. ¿Puedes repetirlo? Y luego, Emir. ¿Ya me escucho? Adelante. Bueno, a mí lo que se me viene a la mente es que puede existir vida fuera de la Hubo ahí otra vez un problema. Si quieres, por favor, escríbelo en el chat, pero lo que alcancé a entender es que hiciste una inferencia interesante. Si esto está en el espacio, pues tu inferencia es que podría, o tu hipótesis es que podría haber vida en el espacio exterior, ¿no? Esta es una hipótesis interesante y sí,
ciertamente, al menos en términos de composición, pues no es raro que pensemos que, y viendo que el universo es tan vasto, tan grande, eh, y si vemos estos compuestos en muchas partes en el universo, pues que en donde hubiera condiciones adecuadas, a lo mejor habría vida, ¿no? Entonces, a lo mejor la vida no es tan excepcional, pero con esto lo que aquí vendría la parte, la contrapropuesta, pero esos solo son los compuestos, porque una cosa es esto, o sea, yo no pongo esto en un matraz, lo agito, lo meto al horno y sale una bacteria. Eh, pero al menos en compuestos es muy buena tu inferencia. Emir y Luis, creo que ese era el orden. Sí, primero Emir. Adelante. Creo que sí. Ok, bueno, yo pienso que ahí tendría, bueno, seguir encontraron, ya se encuentran pues adaptados, por ello pues se encuentran en donde están. Y creo que después vendría el proceso de evolución, o bueno, si son dos especies, pongamos dos diferentes organismos, pues después se podrían, no sé, fusionar y crear una nueva especie y de esa forma pues iría avanzando, o sea, iríamos teniendo más especies tal vez. Perdón, no sé si sea yo, déjenme verificar, puede ser que sea yo el del problema de internet, Yo porque también la escuché cortada, Arturo. Yo ah, también hubo un momento en que se cortó. de cualquier manera voy a hacer un cambio de el Wi-Fi. Si se corta, me vuelvo a conectar la que estoy. Lo que alcancé a escuchar, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sigo conectado. Perfecto. Sí. Bien. Lo que alcancé a escuchar, Sí, se les escucha. muy interesante, creo que hay muchas cosas que rescatar en lo que mencionas. Hablas ya de evolución, y evolución es interesante porque hay confusiones acerca de lo que puede significar o no la evolución. La evolución no necesariamente significa progreso. Evolución es un proceso de divergencia en la cual tú mencionabas. Y ciertamente ahí lo que haría falta es ver cómo a partir de estos compuestos podemos empezar a hablar de algunos elementos que ya veamos de la vida. O sea, es una muy buena noticia, al menos yo lo veo así, que veamos que el universo, como dice Diana, está rebosante de compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, al menos estamos hechos de algo que hay mucho en el universo, que es una química del carbono. Eh, pero eso no resuelve el origen de la vida. Solo nos da una cama, una base muy fuerte de cómo pudo haberse originado la vida. Ahora vienen los detalles. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pero antes de que me contesten eso, Luis había levantado la mano. Adelante, Luis. Ah, pues yo creo que lo de los meteoritos, a lo que tengo claro, de que son restos de otros planetas o estrellas que ya, pues ya dejaron de existir. Entonces, pues esos mismos, siento que con eso, si se pudiera estudiar a fondo, el todo es como, se podría saber el cómo ese planeta o esa estrella dejó de existir o cuáles fueron las circunstancias para que terminara pues terminar en pedazos y pues siento que por ese camino se podría ir, pero no sé. Muy bien, ahí ya te fuiste a la parte astronómica. Ciertamente, a ver, primero estos fragmentos son de una nube. Una nube interestelar, lo que le llaman los astrónomos una nebulosa, como la nebulosa de Orión. Es decir, nuestro sistema solar se forma en una nebulosa que incluye polvo, desde el que puedan ver en sus pantallas, hasta rocas de tamaño de un asteroide. Eh,
Y esas nebulosas, ¿cómo se forman? Sí, muy posiblemente muchas de ellas vengan de explosiones de supernovas. No soy yo astrónomo, pero hasta donde he leído, parece ser que se sospecha que la nebulosa que conformó nuestro sistema solar sí viene de una explosión de una supernova. Pero bueno, lo importante es que todos esos grandes eventos catastróficos, astronómicos, son tan energéticos que destruirían todo. Y el momento del enfriamiento vuelve otra vez a combinarse estos compuestos orgánicos a partir del carbono. Entonces, nuestro sistema solar, más que ahí, aunque sí hay por ahí posibilidades, se sospecha que había un planeta entre Marte y nosotros, parecido al tamaño de Marte y que chocó con la Tierra, y eso produjo que tengamos una luna tan grande. Eh, vivimos en un planeta muy raro. Sí hay lunas más grandes que la nuestra, pero en planetototototas como Júpiter. En ese sentido, la Tierra tiene una luna enorme y es posible que sea resultado de esa explosión, que muchos de esos partes podrían quedar alrededor. Pero no importa, son o restos de la nebulosa o restos de planetas, pero ahí vemos estos compuestos. Lo que sí se diría yo es que no es porque vengan de otra vida que se desbarató y luego quedó. No, porque serían tan energéticas estas eventos astronómicos que esterilizarían todo. Entonces se forman de nuevo, ¿no? Entonces, bien, ¿algún otro comentario hasta aquí? Bueno, entonces déjenme, ahorita regresamos, fueron muy interesantes sus comentarios. Lo que quería era primero invitarlos a ser optimistas, pero también a más pesimista. Juliet dice, sí, bueno, si hay vida en otra parte del universo, ciertamente eso es interesante y ahí quizás es una buena pregunta para ustedes que se están formando también como científicos y recordar qué es ciencia y recordar cuál es el límite de lo que podemos hacer como científicos. Las visiones antiguas de la ciencia eran sumamente extremas y pedantes en la idea de que podíamos acercarnos a la verdad. Las versiones más contemporáneas y modernas de una ciencia son una visión un poquito más de contrastar, de un estudio que siempre se pone a prueba, que se está contrastando y que dudamos mucho, más bien ahora dudamos de todo. Somos muy buenos en dudar más que en afirmar los científicos. Y en ese sentido, pues sí, es posible que hubiera vida en otra parte del universo, pero también con la información que tenemos es también muy poco probable que algún día nos demos cuenta, porque no hay nada cercano a nuestro sistema solar donde pudiera haber condiciones que vamos a ver adelante, donde pudo surgir la vida. Pero sí, ciertamente, por el momento es una pregunta casi de corte metafísico, no podemos resolverla como científicos, podemos decir si es probable, es muy probable que haya vida en otra parte del universo, pero es tan grande y tan vasto y tan lejano a nosotros que pues con que en nuestra misma galaxia, del otro lado haya vida, no nos vamos a enterar porque está muy lejos para enterarnos de todo eso, ¿no? Pero bueno, seguimos con eso, déjenme regresar a la presentación. Estábamos aquí. Con estos elementos, estos compuestos que están abundantes en el universo, pero no solo de manera empírica, también de manera teórica se fue llegando a la conclusión ya al detalle químico de cuáles serían esos compuestos y cuáles podríamos entender. Hay un antecedente en el estudio del origen de la vida muy importante en este sentido, que son los experimentos que diseñaron Harold Urey y Stanley Miller, un estudiante más o menos de su edad que al hacer una estancia, es una historia un poquito más complicada porque su tutor principal
se fue a hacer bombas atómicas y entonces, hablando en una plática con Urey, pues llegaron a la idea de diseñar la atmósfera que había calculado Urey de manera meramente teórica, como buen químico, y dado el determinismo químico, si yo tengo carbono y 2 moléculas de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, voy a tener metano, y así sucesivamente calculó cuáles serían los elementos y por lo tanto los compuestos más abundantes en la Tierra primitiva. El experimento de Miller lo que hizo fue poner estos compuestos que acabo de mencionar en una forma, aquí están líquidos, se calienta para que en manera de vapor circulen. Aquí se enfrían de nuevo y vuelven a estar fríos y otra vez circulan. Y aquí se puso algún tipo de descarga. En aquel entonces había empezado en poner luz ultravioleta, pero en 1953 era muy difícil tener una lámpara de luz ultravioleta. Hoy las venden en la esquina, pero en aquel entonces era muy difícil. Entonces decidieron poner descargas eléctricas simulando pues el tipo de energías que estarían presentes en la Tierra. Habría rayos, como lo sigue habiendo hoy en día, habría impactos de meteoritos, habría volcanes, y entonces ellos decidieron irse por las descargas eléctricas. Pocas horas de estar circulando y estar haciendo este tipo de descarga, vean cómo cambia radicalmente la composición de los compuestos que estaban en este sitio. Y a partir de solo, regreso, metano, amonio, agua, ácido sulfídrico, vamos a tener, después de unas cuantas horas de interactuar, vamos a tener aminoácidos. Esta es la versión un poco old fashion para que vieran los métodos analíticos de 1953, pues eran cromatografía en papel. No sé si alguna vez los pusieron a hacer alguna cromatografía en papel en la secundaria, en la prepa, en donde en una servilleta pone uno algo y se van degradando y se van separando eso que hayan puesto en la servilleta. Bueno, el principio es el mismo, y aquí se separan los compuestos al grado, pues, que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a encontrar en esta probeta? Generalmente lo mismo, grosso modo, que lo que encontramos en meteoritos y cometas. A partir de esos compuestos tan sencillos, vamos a tener otra vez compuestos anfifílicos, compuestos aminoácidos, todo lo que les mencioné, más o menos se obtienen también en estos experimentos. Entonces, tanto de manera teórica como empírica, es muy bonito ver cómo empata. Y si tenemos compuestos, y aquí viene la parte que era lo que les quería preguntar, no me contesten, pero piensen, ¿qué sería? O bueno, si quieren contéstenme, ¿qué sería? O sea, ya tengo esos compuestos. ¿Cuál sería lo primero que debería surgir si estoy esperando que se origine la vida? Bueno, esa es una pregunta difícil, por eso quiero que la piensen, la razonen, y que ha llevado a discusiones tremendas de muchas generaciones. Unos dicen la membrana. Lo primero que tuvo que surgir es una membrana para que diera cierta identidad química, no identidad psicológica, sino identidad química, para que pudiera interactuar con otros compuestos. Pregunta, ¿con los compuestos que encontramos en la Tierra primitiva, en meteoritos, en cometas y de manera teórica, ¿se pueden formar membranas? La respuesta es, ¿cosas que parecen membranas? Sí. Membranas celulares no, porque una membrana celular es muy compleja, ¿sí? No sé si han escuchado, ¿alguien sabe cómo entra el virus del SARS-CoV-2 a las células? ¿No? Bueno, si hay tiempo lo vemos ahorita, pero no sé si han visto que se habla mucho de la proteína Spike, que es una proteína que se roba de otra membrana y hay un receptor en la, no sé si me alcanzan a ver, pero hay un receptor en la membrana donde llega la proteína Spike, se pone y entonces se reconoce y le dice, ah, sí, pásale, y abre y entonces le mete la información del virus y se reproduce el virus. Porque va disfrazado de otra célula. Entonces, imagínense lo complejo que puede ser una membrana celular. Entonces,
Algo como una membrana celular actual no, pero sí algo que parezca una membrana así, simplemente teniendo compuestos anfifílicos que son compuestos que la misma molécula, una parte es hidrofóbica y otra parte es hidrofílica, es decir, una parte le gusta el agua y a otra le da eh, miedo, no miedo en sentido estricto, simplemente no le gusta, tampoco se habla de gusto, simplemente en términos químicos, hidrofílicos, hidrofóbicos. Si yo pongo agua, se autoorganizan cosas como estas. Se producen compuestos como estos, como las esférulas que ustedes pueden ver en su caldo de pollo, aunque en el caldo de pollo es por las grasas del mismo pobre pollo, que forman estas esférulas parecidas a una membrana. Eso está lejos de ser una membrana, pero estarían de acuerdo conmigo en que no esperaríamos que el primer ser vivo fuera tan diverso o tan complejo como una célula actual, ¿no? Tendría que ser más sencilla. Entonces, algo como una membrana, sí. Y luego hay experimentos muy bonitos que se han hecho en donde se les pone a esas membranas, se ponen proteínas y material genético que replican y solo lo único que hacen es hidratar y deshidratar el sitio, porque eso sí, bueno, en la tierra primitiva, pues el sol deshidrataba, volvía a llover y se hidrataba, y esos ciclos quizás ayudaron a conformar. Y ven, es un poco artificioso, pero se van duplicando estas membranas, se van separando y van haciendo todo. Obviamente, lo único que están diciendo con esto es que son plásticas estas membranas, ¿no? Ahora, este es el sitio. Entonces, imaginen, aquí estaría, esa es la Tierra hace 4.200 millones de años, donde se están formando todos esos compuestos. Entonces, no hay nada verde, no hay seres vivos, pero tenemos descargas, tenemos volcanes, tenemos ríos, mares, lagos, ventilas submarinas, y todo esto es como un gran laboratorio químico que está conformando oligómeros, aminoácidos, nucleobases, azúcares. ¿Qué otra cosa haría falta para la vida, además de una membrana? Que las condiciones sean adaptables, bueno, o sea, que tenga las mejores condiciones, hablando ya en el factor, bueno, creo que eso ya sería en el factor ambiente, Sí, que el ambiente pero deje de ser extremo. Sí, ciertamente, eh, aunque hubo condiciones todavía muy difíciles, hubo grandes, eh, al menos se han reportado 5 grandes eventos de meteoritos cayendo a la Tierra, de grandes volcanes, entre grandes volcanes y meteoritos. Sí, el ambiente fue cada vez más estable en esto que llamamos Tierra, ¿no? Que curiosamente ahora empieza a ser menos estable, pero ese es otro problema. Pero al menos estamos hablando de una temperatura promedio global en la Tierra que no se mueve mucho, lugares con suficientes, sí, sí, eso sí lo vamos a tener, pero la vida no se adapta solo a esas condiciones. Tenemos seres vivos que viven a 100 grados centígrados, eh, tenemos otros que viven a menos 2 grados centígrados, todos procariontes, unos lugares más que otros. Entonces, todos son condiciones en las cuales en principio podría adaptarse la vida siempre y cuando no nos vayamos extremos. Pero sí, de acuerdo, podría ser un poco que mejoren las condiciones. ¿A alguien más se le ocurre otra idea de qué tendríamos que hacer ahora? Quizá ¿Qué otra cosa hacemos todos los seres vivos? Además de tener una membrana. Todos los seres vivos tienen una membrana. Diana Lorena va a comentar algo. Adelante, Diana. quizá el núcleo. El núcleo, no. A ver, por ahí va una respuesta, pero no es exactamente el núcleo, porque las bacterias no tienen núcleo. ¿Qué hay adentro del núcleo? ARN. DNA y RNA. Entonces sí, el núcleo no, el núcleo solo lo tenemos los eucariontes, pero, lo que está en el núcleo sí. Es decir, ¿qué hacen todos los seres vivos, además de tener membrana? Heredan cosas.
Se Algo que hace muy... reproducen. Adelante. Sí, disculpe que lo interrumpa. Se No. reproducen. Exacto. ¿Quién lo dijo? Perdón, no escuché. eh, ¿Quién Escucha, fue? David. ¿David? Ujú. Gracias, David. Por favor, interrúmpame. Sí, reproducirse. Exacto. Un aspecto único. Si bien nos cuesta mucho trabajo definir vida, algo que ciertamente hacen los seres vivos es reproducirse. La reproducción por sí sola no es garantía de que algo esté vivo, porque hay cosas que se reproducen y no están vivos, como los memes, que tienen un origen biológico, un concepto biológico, los memes, por eso se llaman así. Eh, o los chismes en internet se van reproduciendo y generan variedad. Entonces, la reproducción por sí sola no es garantía de que algo esté vivo, pero sí todos los seres vivos se reproducen. Y aunado a lo que decía Diana Lorena, pues también el hecho de que hereden. ¿Y cuáles son las moléculas por las cuales los seres vivos actuales heredamos cosas? El DNA y el RNA. No hay otras, o no conocemos otros, al menos, ¿no? Y en ese sentido, todos los seres vivos actuales, todos, tenemos un genoma de DNA. Si alguien está pensando en virus, la discusión es que los virus, para muchos biólogos, del que yo me incluyo, no están vivos, son entidades biológicas, son parte de los seres vivos, pero no son seres vivos. Entonces, todos los demás tenemos DNA, todos los demás usamos RNA para leer al DNA y el RNA luego se traduce a proteínas. Y con las proteínas hacemos todo, como producir DNA y RNA. ¿De acuerdo? Esto es una parte básica de la biología celular de todos los seres vivos. Entonces aquí hay un problema, porque si todos los seres vivos actuales tenemos DNA, que es donde se guarda la información, el RNA que va y copia la información, y luego los que han escuchado, ¿alguien tiene vacuna de Pfizer o Moderna? Paulina levantó la mano. No, Pfizer. Pfizer, los que tengan Pfizer o Moderna, yo tengo Moderna, nos pusieron un RNA mensajero, ¿sí? Entonces, en vez de poner una proteína, nos pusieron un RNA mensajero que trae una partecita solamente de la proteína spike del virus. Entonces, cuando ese RNA mensajero lo agarran las proteínas y las ribosimas que producen proteínas, producen ese pedacito de virus que el sistema inmune lo va a reconocer. Como es un pedacito, pues no nos va a hacer nada, aunque nos ponen unas buenas trapeadas el sistema inmune cuando nos vacunan. Esta es la tecnología. La tecnología está basada en este RNA. El RNA se llama mensajero porque, si se dan cuenta, lleva el mensaje del DNA hacia las proteínas. Por eso es el RNA mensajero. Entonces, dicho eso, como comercial a las vacunas de RNA, y si alguien tiene dudas sobre esas vacunas, aquí verán cómo se difuminan, que no pueden hacernos nada. O sea, depende de lo que se le ponga al RNA mensajero, pero no va a modificar nuestro DNA porque justo nunca pasa información de aquí para acá. Solo de aquí para acá y solo de aquí para acá. Nunca para acá. Y entonces ese RNA produce proteínas. ¿Quién hace el DNA hoy en día? Pues unas proteínas. ¿Quién hace el RNA? Unas proteínas. Y el problema con este sistema que hoy tenemos todos los seres vivos es que, entonces, ¿quién fue primero? ¿Las proteínas? Supongamos que las proteínas fueron primero. Entonces, todo el proceso aminoácidos, ¿cómo se forman proteínas? ¿Y dónde queda guardada la información de las proteínas? Pues en el DNA. Entonces primero fue el DNA. ¿Y quién hace al DNA? Pues una proteína. Entonces, ¿qué fue primero, el DNA o la proteína? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es un problema huevo-gallina, que el otro ya se resolvió. Pero aquí sería, ¿quién fue? Y eso generó un problema al grado que hubo algunos investigadores en los años finales de los 70
que dijeron, pues el RNA. ¿Por qué? Porque el RNA guarda información como el DNA, el caso del virus el virus de influenza, pero el virus también del actual que nos empieza a dejar medio en paz, el SARS-CoV-2, es un virus de RNA. Entonces, tiene información como DNA, como si fuera DNA, pero también el RNA puede catalizar reacciones, que es lo que hacen las proteínas. Las proteínas algunas son enzimas que catalizan reacciones. Y hay una cosa que se llaman ribosimas, que son las que están hechas de RNA, no de aminoácidos, y pueden hacer las dos cosas. Por lo tanto, sospechamos que las primeras versiones, entonces, si se puede formar algo como RNA y algo como las membranas, pues ya vamos de gane y a lo mejor lo que faltaría es nada más empezar a hacer algunos metabolismos y eso implicaría que más o menos tenemos una idea de cómo se pudo haber formado la vida. Déjenme hacer con esto un resumen. Creo que vamos muy lentos, pero me gustaría aquí también volverles a preguntar algo. Lo que quiero decir es que aquí hay un proceso de evolución química a partir de elementos para formar moléculas y de esas moléculas, aquí muestro una gráfica que me gusta mucho que hicieron en Japón, que resume muchos de los trabajos. Por ejemplo, a partir de estos sabemos que en condiciones primitivas hay muchos aminoácidos, ¿sí? Y de estos aminoácidos se pueden formar polipéptidos, no proteínas, sino polipéptidos, y que esos polipéptidos pueden hacer reacciones químicas. Hay trabajos recientes, en el 2019 se reportó un trabajo donde, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs, esa ruta metabólica que nos hacen sufrir en la secundaria, en la preparatoria, y que la sufrirán después si llevan bioquímica? Pues el ciclo de Krebs en condiciones abióticas se puede hacer. Tiene resultados un poco contradictorios, pero lo importante es que se pueden hacer algún tipo de reacciones. Un poco artificial, pero se puede. También herencia. Bueno, herencia, se han logrado formar compuestos como nucleobases, nucleótidos, hay azúcares como ribosas, aunque muchos otros, y recientemente hay trabajos impresionantes donde se han logrado hacer cadenitas de RNA, todo esto en el laboratorio, de moléculas de RNA que se autorreplican, es decir, solitas se copian a sí mismas, generando diversidad, incluso al grado que podríamos discutir si eso está vivo o no está vivo, pero se puede hacer en el laboratorio. No significa que así se originó la vida, pero que al menos las moléculas de RNA pueden hacer eso. Entonces, que algo parecido pudo haber ocurrido. Si además puedo formar cosas que parecen membranas, pues junto todo y en conjunto me permite generar una teoría o un conjunto de hipótesis que son coherentes entre ellas y que si bien no significa que así se haya originado la vida, en principio tenemos soluciones importantes para generar o tenemos datos importantes para generar una teoría general sobre cómo se pudo haber originado la vida en la Tierra. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos muy recientes de estas rutas metabólicas artificiales que se pueden hacer en laboratorio, experimentos con estas tipo genes que van cambiando en el tiempo y que parecen simular el proceso evolutivo de los que hablaban hace ratito, en donde van generando divergencia en esos genes. Trabajos en donde a partir de estas esférulas, estas liposomas, pueden generar verdaderas fragmentos similares o compartimentizaciones dentro que parecen una célula, ¿no? Entonces, los trabajos son bonitos, pero son solo acercamientos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No es como pregunta, solamente pues sí, yo tengo apuntado lo del experimento de Oparin Aldas, que es el origen de la vida. Y bueno, pues solamente pues tengo así como una nota que considero importante cuando hice este apunte, que 30 años después están miles
fue quien propuso otra teoría, pero para poder descartar la teoría que Oparin plantaba, pues él creó una máquina y pues trató de hacerlo todo como lo mencionaba Oparin, porque bueno, Oparin lo decía nada más como en teoría y entonces Stanley lo hizo en práctica, Sí, según mi justo apunte. lo que mencionaba, más que tener una teoría diferente, en realidad son muy complementarias. Quizás lo que en los últimos años, un poquito antes de que él muriera, estoy hablando de Miller, la discusión era muy de químicos, era si en realidad la atmósfera no fuera tan anoxigénica, tan anaerobia, y que en realidad hubiera CO2, por ejemplo, y que pudiera haber una reacción más oxidante. Eso fue lo que había de diferencias, pero la aproximación de Oparin ciertamente es teórica a partir de los experimentos de Stanley Miller, que, repito, complementan gran parte de ello en ese matraz que veíamos, más que una máquina, un experimento, pues se obtienen todos estos compuestos. Lo que Oparin en sentido estricto y lo que Stanley Miller nos dan es, aquí están una cantidad de compuestos orgánicos. Y a partir de estos compuestos orgánicos se puede hacer algo como vivo. Pero eso es lo que hay que resolver. Y eso es lo que se ha hecho en los últimos años. En esa imagen que les ponía de el Instituto ELSI de Japón, resume un poco todos estos grandes experimentos que se han hecho a lo largo de todo el mundo en los últimos 60, 50 o 70 años ya, a partir de ese experimento. ¿De acuerdo? A ver, entonces, sé que tenemos poquito menos de una hora. Déjenme hacer una pausa de 5 minutos porque me estoy deshidratando y necesito café. Regresamos en 5 minutos, ¿les parece? Sí. Muy bien, doctor, aquí lo esperamos. Vaya. Gracias. Muy, muy rápido regreso. ¿Por el sol? No, en realidad, a lo que se llama lluvia de estrellas no tiene nada que ver ni con una lluvia ni con estrellas. En realidad es cuando sí coinciden, sobre todo tiene que ver con viento solar, que coincide, y con ciertos, sí con meteoritos o con caudas que simulan algo que parece que están cayendo muchas partículas pequeñas, pero suelen ser partículas muy pequeñas. Muchas de ellas no llegan a caer, se quedan arriba de la atmósfera, pero al ser excitados, pues se prenden, ¿no? Y entonces es un fenómeno muy bonito. Pero muchos son restos o de caudas de cometas o de restos de entre fragmentos de algún tipo de estos asteroides. Porque ya si es un fragmento más grande, tienen una taxonomía muy precisa los astrónomos que no recuerdo del todo y van cambiando entre meteorito, meteorita, pero en general un fragmento de asteroide que al chocar entre ellos
libera un fragmento y ese fragmento cae en la Tierra. No sé si alguno de ustedes lo ha llegado a ver. Se ve como, estamos hablando de rocas que pueden ser desde rocas de unos cuantos metros, la mayoría son muchos más pequeños afortunadamente, hasta una roca, no sé, de 1 metro, que si son rocosas, pues el hecho de que vayan calentándose conforme van entrando a la atmósfera, que se partan en pedazos y por eso se ven en línea, ¿no? Muchos de estos fragmentos. Y por luego dicen aquellos que les gustan las teorías raras de que es un ovni, ¿no? Porque ven las ventanitas. Pues no, son fragmentos de rocas que van cayendo incandescentes y luego caen a la Tierra. Pero sí, ese es un fenómeno un poquito más externo, el de lluvia de estrellas, y afortunadamente no es lluvia de estrellas, porque sí sería complicado eso, ¿no? Llegó por ahí Juliet. Dice que sí. Sí, no son proteínas, es RNA mensajero. La verdad es que es un área impresionante. Lo que se puede hacer es una idea, desde el punto de vista teórico, maravilloso. La pandemia hizo que se acelerara mucho y que se pudiera usar este procedimiento. Pero recuerden, a ver, nosotros tenemos nuestro DNA y en el DNA tenemos todos nuestros genes o la información de nuestros genes más otras cosas. Entonces, pero ese DNA no puede pasar la información a ningún otro lado. Va el RNA, se forma un RNA y ese es el RNA mensajero que va al ribosoma y en el ribosoma se ensamblan las proteínas gracias a la información de ese RNA mensajero. Entonces, lo que hacen es eso. Hay quien ha pensado que a lo mejor, no sé, imagínense que yo pueda inyectar RNA mensajero para cosas de enfermedades genéticas donde justamente algo no se esté produciendo y entonces esté liberando ya sea insulina, que no sé qué tan fácil sea eso, pero sí algunos otros compuestos. Entonces, la terapia génica que puede desarrollarse a partir de RNA mensajero es impresionante. Yo creo que es una etapa interesante. Y sí, pero está todavía en una etapa incipiente. Creo que el hecho de que ya una vacuna pueda funcionar, pues imagínense lo que se podría hacer con terapias génicas, ¿no? Bueno, ¿algo más aquí para continuar? Si no. Bien, de regreso. Entonces, estábamos aquí. Lo que hemos visto, vamos un poco más allá de la mitad, es esta parte de la parte química hacia el origen de la vida, que estaría aquí en lo morado. Ahora vamos a ver de lo biológico hacia acá, que es justamente a lo que sí yo me dedico. Yo ni soy astrónomo ni químico, aunque me gustan mucho ambas disciplinas. Lo que hago es biología. Y los biólogos lo que hacemos es, desde hace mucho, además de estar contando patas, es comparando cosas. Y comparamos porque al comparar podemos inferir cómo serían los primeros seres vivos, o ancestros al menos. Y para ello, pues buscamos desde registro fósil, y entonces están los paleontólogos, que son los biólogos que buscan fósiles. El problema es que casi ya no hay fósiles de momentos tan antiguos de la Tierra. Como saben, la tectónica de placas de la Tierra, de los continentes, hace que muchas partes antiguas ya se vayan al centro de la Tierra y se pierdan. Entonces, la gran mayoría de rocas que existió, la Tierra que existía hace 4.200 millones de años se perdió. Por ahí quedan algunos restos de 3.800, 3.900 millones de años, muy poquitos lugares en Sudáfrica, en Australia y en Groenlandia. México, por ejemplo, es muy joven en términos geológicos. La parte sur del país es muy, muy reciente y la parte más antigua es la del norte, que tiene como 400 millones de años, que es una zona que era un mar, que ahora pues es Monterrey y Coahuila y cosas así. Pero todo eso fue un mar hace unos 400 millones de años. Entonces,
Los paleontólogos que quieren ver cosas muy antiguas, pues se van a Australia, a Sudáfrica, perdón, o a Groenlandia, y ahí han extraído estos fósiles como los que están viendo, ¿no? No son fósiles tan aparatosos como los de un dinosaurio, pero estos son fósiles muy antiguos, de 3.500 millones de años, incluso no sé si está en la siguiente, ¿sí? Estos de acá abajo son de 3.800 millones de años. Entonces, vean cuánta, qué buena imaginación tienen los paleontólogos, porque ven esto y dicen que era así, ¿no? O bueno, hallan un diente de dinosaurio y reconstruyen a todo el dinosaurio, no sé cómo le hacen, pero y hasta colores y ruido le ponen. Creo que son más los de las películas. Pero acá pues hay algo de este tipo de reconstrucciones. ¿Qué nos dice este registro fósil? Es muy importante porque nos dice que hace 3.800 millones de años ya había seres vivos en la Tierra, microscópicos, unicelulares, y discuten si serían algunas como bacterias, como arqueobacterias. En algún momento se discutió si eran cianobacterias, que aparentemente dirían, ay, pues son organismos bien sencillos, pero no, una cianobacteria es un organismo muy complejo, con una ruta metabólica sumamente compleja, como la fotosíntesis, ¿no? Y si no, pues chequen y van a ver que sí es bien difícil. Entonces, bueno, hace 3.800 millones de años ya había seres vivos en la Tierra. Y luego vamos a encontrar hoy en día una manera de aproximarnos a cosas tan antiguas que no son registro fósil, pero que nos permite inferir cosas del pasado. En los últimos, bueno, la idea de comparar secuencias moleculares de DNA o de proteínas es una idea que viene desde los años 60, 70 del siglo pasado, pero que en los últimos 20 años se ha desarrollado de manera increíble. La cantidad de genomas completos que hay disponibles hoy en las bases de datos es impresionante. Yo mismo, a mí me ha tocado vivir así de lleno eso, como les mencionaba el doctor al inicio, cuando yo estaba haciendo mi maestría, apenas estaba por salir el primer genoma completo que fue Mycoplasma genitalium, y mientras estaba desarrollando mi maestría hubo 2 o 3 genomas completos secuenciados, los cuales eran todo un descubrimiento, portada de Science, de Nature, y hoy en día, que ese es el ejemplo que me gusta poner de lo fácil que es, puede ser que estudiantes de la Facultad de Ciencias, y estoy seguro que a lo mejor algunos proyectos en la Universidad de Nayarit, pueden ya secuenciar un genoma completo o se puede mandar pedir un genoma completo. Es algo muy común. Estamos hablando de miles y miles de genomas completos en tan poco tiempo, adicional al desarrollo de estructuras terciarias de proteínas, no solo la estructura primaria que es esta. En plena pandemia se logró algo que era muy poco probable que sucediera. Con computadoras e inteligencia artificial ya se puede calcular muy bien la estructura terciaria, que es esta que están viendo, a partir de la estructura primaria, cosa que era muy, muy difícil de entender. Bueno, el resultado más impresionante en ese sentido ocurrió hace ya algunos años, donde el trabajo de 2 investigadores, Carl Woese y George Fox, analizaron el RNA ribosomal, este ribosoma que participa en este proceso, de bacterias, de eucariontes y de un grupo de bacterias, así le llamaban ellas, que en especial se le hacía muy interesante a George Fox, y que hoy los conocemos como arqueobacterias. El caso es que hicieron una filogenia, algo que algunos llaman un árbol evolutivo, el árbol de la vida, que es bonito porque Darwin ya había dicho, si lo que yo digo es cierto, a lo mejor todos los seres vivos vienen de uno o pocos ancestros y hay
árbol de la vida, ¿no? Por así, aunque él no habló de árbol, pero en general de algo como un gran red de todos los seres vivos. Hoy hablaríamos de una filogenia, y una filogenia que incluye a las bacterias, a las arqueobacterias, que son un grupo de cosas que parecían que eran bacterias, pero no son arqueobacterias impresionantes. Y acá todos nosotros, los protistas, los hongos, las plantas, y acá sí nosotros los animales, y específicamente por aquí nosotros, ¿no? Y si alguien se siente ofendido por ser animal, pues tiene que pasarse a ser hongo, o a ser planta, o a ser protista, o yo mejor me quedo aquí como animal, muy feliz. Entonces, bueno, lo bonito de esto es, no sé si ya se fijaron, es que es un árbol que los biólogos llamamos monofilético. Tiene un ancestro, tiene un origen común. Todos los seres vivos vienen de un origen común. Y a este se le llamó el senancestro, el progenote, o no sé si han escuchado hablar como Luca, que es su versión más famosa. Entonces, bueno, ya repito, Darwin lo había dicho de manera muy especulativa en uno de sus cuadernos, que pues a lo mejor lo que yo digo, si es cierto, puede decir que haya un ancestro de todos los seres vivos. Y bueno, 150 años después, llegamos a la inferencia, usando datos moleculares, de que posiblemente todos los seres vivos estén relacionados y tengamos un ancestro común, y que ese sea Luca, o el ancestro común. Entonces, a partir de que hay genomas completos que les mencionaba, diferentes grupos a nivel internacional nos dedicamos a caracterizar, a reconstruir cómo sería ese ancestro común. Igual como un paleontólogo trata de reconstruir cómo sería el dinosaurio, o el amonite, o el camarón, nosotros, a partir de genes comunes en todos los seres vivos, tratamos de entender qué genes tendría el ancestro, cómo sería esa bacteria o esa célula, esa población de células de la cual venimos todos los seres vivos actuales. Y esto es lo que les decía, vean, 98, pues la cantidad mínima de proyectos de genomas completos, y hoy vean, miles, ¿no? Virus está acá, pero van a ver que para 2020 va a haber un brincote por acá, gracias al buen SARS-CoV-2, que está llenándose, que de bueno no tiene nada, de genomas completos, ¿no? Entonces, esto, vean, abre una era completamente diferente. Muchos de ustedes habrán nacido por acá, ¿no? En los 2000 y cachito, pues vean, en cuanto ustedes estaban naciendo, también estaban naciendo un montón de genomas completos secuenciados. Estos son ya filogenias, no como este esquemita que es un dibujo, estos ya son representaciones un poquito más serias de todo lo que hay. Vean, todos estos son bacterias conocidas. Toda esta rama, cada uno de estos puntos es una especie. Son bacterias que no podemos cultivar y que se han encontrado en el mar. Cantidad de cosas que no sabíamos que existían y que no podemos cultivar. Acá están todas estas arqueobacterias, que son, repito, bacterias como Thermococcus furiosus, que viven a 110 grados centígrados, a pHs como Acidanius, hay uno que se llama Acidanius infernus, que me cae muy bien, que vive a pHs cercanos a 1, otras viven adentro de vacas produciendo metanos, algunos están en nuestros dientes, y acá, en un linaje muy especial nosotros, los eucariontes, ¿no? Entonces todo eso nos ha permitido desarrollar mucho. En los últimos 20 años hemos entendido que a lo mejor, no sé si a ustedes les han hablado de los 3 dominios, bacteria, arquea y eucaria. Hoy lo más nuevo, la discusión tiene 2 años, es que posiblemente hablemos de bacterias y arqueas, nada más, donde nosotros somos un clado derivado de las arqueobacterias. Esa es mucha discusión, creo que no estamos en ese nivel, pero bueno, es parte de lo que se está discutiendo hoy en día.
Bueno, analizando, y esto es parte de esto es lo que voy a presentar la siguiente semana en París, que les decía, es justamente discutir, pues que ahora entre bacterias y arqueas podemos tratar de entender qué estaría presente en el último ancestro común. Imaginen cómo hacemos los biólogos para hacer esto. Todos los mamíferos tenemos un ancestro común, esa es la hipótesis. Entonces, si yo piensen ustedes en 5 mamíferos diferentes, los que quieran. Un elefante, una vaca, su compañero de al lado, 5 o 6 mamíferos, los que quieran. Y lo que tengan en común es muy probable que estuviera en el ancestro de los mamíferos y que por herencia se los fue dejando a todos los descendientes y cada descendiente lo fue modificando para y eso produjo la diversificación de todas las especies de mamíferos. Todos los mamíferos tenemos heterodoncia, es decir, tenemos dientes diferenciados. No son iguales nuestros dientes. Ningún mamífero, todos los mamíferos tienen dientes diferenciados. El ancestro de los mamíferos tendría dientes diferenciados. Todos los mamíferos tenemos glándulas mamarias. El ancestro de los mamíferos tendría glándulas mamarias. Todos los mamíferos tenemos pelo, hasta los delfines, hasta las ballenas, al menos en etapa fetal. Luego se atrofia y se pierde. Por lo tanto, tendría pelo. Y así sucesivamente, los biólogos vamos construyendo algo parecido a una ratita, que es de donde venimos todos los mamíferos. Aquí hacemos lo mismo, pero solo con bacteria y arqueobacterias. Y ese es el último ancestro común. Y solo con genes y moléculas, porque no nos sirven los caracteres morfológicos. Son parte de los trabajos recientes que se han hecho al respecto. No quiero profundizar mucho en ello con ustedes, porque no quiero preocuparlos con rutas metabólicas. Nada más se las voy a presentar así muy rápidamente. Las discusiones es un trabajo muy... A ver, sí, dice Laila de un documental. Muy bien, sí, justamente se habla del último ancestro común de todos los seres vivos, es lo que varios grupos en el mundo nos dedicamos a estudiar, es lo que se conoce como LUCA. Lo que hay una parte que ahí dice, y eso puede ser que lo hayas escuchado así en el documental, ¿no? Dice, hasta el ser humano. En evolución ya no nos gusta hablar de menos o más evolucionado. No es una versión democrática, simplemente es el proceso, es que la evolución no tiene una tendencia. La evolución no va hacia el humano. El humano es una especie más. Nosotros creíamos que muy salsas y muy buenos, pero como vamos, es muy probable que la especie humana dure mucho menos que la especie de cucarachas o de bacterias, ¿no? Las bacterias se comían a los dinosaurios cuando se degradaban, las cucarachas comían también dinosaurios y dijeron, muy evolucionados esos dinosaurios y se acabaron los dinosaurios. Y ahora nosotros pues tenemos red y podemos hablar, pero tenemos muy poquito tiempo como especie y ya tenemos problemas graves de sobrepoblación, en términos ecológicos. Entonces yo no sé si realmente vivamos mucho como especie y en ese sentido las bacterias seguirán, los insectos seguirán. Entonces no es nada más lo único con relación a tu comentario, es que yo no diría hasta el ser humano, hasta todos los seres vivos actuales, ¿no? Los únicos que ya no juegan son los que se extinguieron. Es bueno. Esta es parte de algunos de los trabajos que se han hecho. Y estos, por ejemplo, caracterizan, pues el último ancestro común era autotrófico, es decir, generaba sus propios compuestos. Era metanógeno, y empiezan a decir una serie de descripciones y luego todos los demás nos dedicamos a decir, pues no es cierto, porque cuando yo hago un análisis de esos compuestos, cuando veo estas enzimas, está mal hecho tu análisis y este es un trabajo de nuestro grupo, realmente no creo que pudiera ser autotrófico o no creo que pudiera producir metano y este es el tipo de resultados, nada más quería que lo vieran, de análisis que hacemos
en un laboratorio de investigación que trata de entender cómo sería el ancestro común de todos los seres vivos. Aquí hay otras rutas metabólicas, no los voy a aburrir con ello, pero aquí nada más quisiera, y con eso podemos empezar a cerrar algunos puntos. Y me parece interesante porque ustedes, al formarse en parte como científicos, también es importante, ojalá lo tengan, hay toda una parte que acompaña a la ciencia, que es la filosofía de la ciencia, y que de alguna manera nos acota y nos hace ver si exageramos a veces, y recordar cuál es el límite de la ciencia. La ciencia tiene límites muy claros y hay cosas que no podemos resolver, tampoco los demás, pero no podemos resolver cosas que son preguntas que no podemos contrastar. La ciencia necesita poner a prueba, la ciencia necesita contrastar. Te digo, esta es mi hipótesis, esta es mi teoría, y a ver, túmbamela, ¿no? El deporte favorito de un científico es tumbar teorías. Por el momento esa es la mejor explicación, pero si luego tengo nuevos datos, pues la tiramos y armamos otra. Por lo tanto, está claro que difícilmente llegamos a la verdad, aunque luego llegamos a tener teorías muy robustas que tumbarlas se vuelve dificilísimo. Y ya es una manera más ideológica de decir que no funciona. En el caso del pasado, de entender y discutir el pasado, en ese caso los biólogos nos parecemos mucho a los historiadores. Y estarán de acuerdo, imaginen un historiador que se dedique a las poblaciones originales del occidente del país, como Nayarit, Colima, Jalisco, que son todos estos grupos de alrededor de 2000 años, algunos de ellos, y creo que más me podrán corregir, de lo que se ha encontrado en las tumbas de Tiro, ¿no? Que se llaman en toda esa zona, y vemos estos perritos fascinantes de barro, gorditos, o estas figurillas que acompañaban a todas estas poblaciones. Bueno, los arqueólogos, los antropólogos que están trabajando en ello, nos pueden dar una idea de cómo vivían, de qué hacían, pero hay cosas que se perdieron totalmente. Por ejemplo, no sabemos qué hablaban, ni idea qué hablaban. Si alguien dice que lo que se habla hoy en día en las poblaciones indígenas, no necesariamente, porque eso va cambiando y a lo mejor es otra completamente diferente. Entonces no sabemos muchas cosas y las cosas que se perdieron para siempre. No podemos saber ciertas cosas. En el caso de la evolución, pues tampoco vamos a saber exactamente cómo era el ancestro de todos los seres vivos. Esto lo pongo como un ejemplo. Imaginen, aquí está la Gioconda, la Mona Lisa. Imagínense que Leonardo, después de pintarla, a los 3 días se enojara y la quemara. Dije, no me gustó, y que la quemara. Y que algunos la habrían visto y la habrían comentado. Y entonces después un estudioso del actual diga, encontré que hubo una pintura con tales características. ¿Estarán de acuerdo conmigo que sería imposible llegar a esta misma imagen? ¿Sí? Porque se perdió. A lo mejor podríamos llegar a cosas parecidas. ¿Sí? Entonces, un poco como esto. En ciencia estamos condenados a reconstruir parcialmente, con baja resolución, a los seres vivos actuales. Y hay áreas de la ciencia las que estaremos condenados a esas mismas circunstancias, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, ya para terminar, hay una pregunta sobre el ancestro común y sobre los primeros seres vivos. ¿Cuándo surgieron los virus? Y esa es una pregunta que pues, no hay una buena respuesta. Y ni siquiera sabemos exactamente qué son los virus y si están vivos o no están vivos. Pero independientemente de, para terminar con eso, platicarles que hay investigadores que han sugerido que los virus surgieron antes que las células y que participaron en el proceso evolutivo. Y algunos otros que son parte de una línea evolutiva de virus, de células que llegan a ser virus, ¿no? Entonces, bueno, aquí están algunos virus famosos. Lo que puedo decirles es que son maravillosos.
al menos en términos morfológicos. Hay unos que su genoma es de DNA, como las células, y otros que tienen RNA, como este, ¿no? Que ya lo conocen muy bien. Algunos puede ser que de manera personal, no sé cuántos de ustedes ya se hayan infectado, pues ya lo conocieron íntimamente al virus SARS-CoV-2. Hay otros como el de la influenza, que también algunos de ustedes, y creo que ya me dio influenza alguna vez. Esperemos que no tengamos contacto con el VIH, hay muchas maneras de evitarlo. El ébola esperemos que no, porque la mayoría se muere. Pero además de maravillosos, pues no sabemos cómo surgen y cuándo surgen. Todos los seres vivos tienen algún tipo de virus, algunos maravillosos como los fagos, que son estos que están aquí, o este gordito, pero todos, plantas, protistas, algas, animales, bacterias, arqueas, tienen virus. ¿Estarían presentes virus en el ancestro común? Posiblemente, pero no sabemos cómo. Hay 3 hipótesis de cómo surgieron los virus. Hay quien dice que los virus surgen antes que las células y que después han ido acompañando en la evolución a todos los seres vivos. Otros que los virus son una reducción de células, son bacterias que han perdido genes y se han hecho pequeñitos y por eso los vemos ahí a los virus. Y la otra, la que tiene más adeptos y en la escuela en que yo me sujeto, en la que yo creo que tenemos datos suficientes para verla como la más probable de estas 3, es que los virus se escapan de una maquinaria tan compleja celular donde podemos estar copiando RNA, llevando RNA ribosomal, llevando RNA mensajero, replicando el DNA, llevándolo de un lado a otro. Eso hace que se escapen fragmentos de este tipo y entren en un proceso evolutivo coevolutivo con las células y eso nos lleva a que tengamos virus en varios lados. Nosotros presentamos un trabajo hace algunos años y otro que acabamos de enviar que creemos que ayudan a ir hacia un lado, de que los virus en realidad sí surgen con sus hospederos. Por eso, primero, algunos dijeron que los virus de RNA eran muy antiguos y ya vimos que no es cierto. Los virus de RNA son sobre todo en eucariontes, no bacterias y arqueas casi no tienen virus de RNA. En arquea no se han encontrado. Y más bien es un fenómeno muy de eucariontes. Y los datos que encontramos haciendo muchas filogenias, esto es lo que se llama pangenómica, pues nos dimos cuenta y miles de filogenias que hizo un compañero del laboratorio, el doctor Campillo, pues encontramos que tienen una gran cantidad de relaciones evolutivas de cada virus con sus hospederos mismos. Por lo tanto, eso suponemos que tiene que ver con el origen de los virus y que los virus pueden ser antiguos, pero no son primitivos. Es decir, los virus van a empezar a surgir por aquí, no hasta acá, sino por aquí, y luego siguen evolucionando y sigue habiendo nuevos virus, lo acabamos de ver, pero es un proceso evolutivo que puede ser rápidamente analizado e sumamente interesante. Entonces, bueno, con esto déjenme empezar a concluir. Lo que hemos hecho es analizar cosas que pudieron haber ocurrido en esta época, cuáles fueron las condiciones antes del origen de la vida y cómo nos vamos acercando, comparando a los seres vivos a cosas como el último ancestro común, que le encontramos cosas que recuerdan al mundo del RNA y a lo mejor en un tiempo no muy lejano podremos encontrar datos que nos permita conectar todo lo que ocurrió en evolución temprana de la vida y por ende mencionar que si bien no sabemos exactamente cuál es el origen de la vida, al menos sí tendremos una teoría coherente que explicará en grosso modo muchos de los fenómenos y luego muchas teorías diferentes para cada uno de los eventos específicos de esta época. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos da tiempo para que discutamos algunos puntos. Dice, ¿el virus de la viruela aún existe? Sí, claro. A ver, hay diferentes variantes, pero sí, hay algunos virus que se quedaron, que ya se perdieron, pero incluso hay algunos que están guardados en reservorios adecuados para ello. Pero
Tristemente, no sé si se dieron cuenta que se han reportado casos de polio en Nueva York, lo cual es absurdo, porque el polio estaba controlado. El polio estaba ya extinto para fines prácticos, pero en lugares en donde no se vacunaban, pues había algo por el estilo. Y ahora con esta carrera ideológica muy extraña de gente que está en contra de las vacunas, ciertamente hay que hacer bien las vacunas y tener mucho cuidado con ellas. No todos nos podemos poner todas, pero las vacunas son un éxito total de la tecnología humana. Y en Estados Unidos, que ha habido muchos de estos eventos antivacunas, hicieron que, como en el caso de la polio, resurjan y se vuelvan a distribuir entre varios niños en el caso del polio, lo cual es sumamente lamentable. Pero sí, hay virus, hay reservorios de algunos y otros que pues, ya no se tiene ningún contacto. De cualquier manera, ya se dieron cuenta que surgen nuevos y surgen nuevos a cada rato, ¿no? Bien, preguntas, comentarios en general. ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Les quedan cosas que investigar? Eh, adelante, los escucho. Bueno, algo que quiero agregar es que usted ahorita mencionó lo de la polio y yo creo que también tiene que ver con su sistema de salud pobre que existe, no pobre económicamente, sino que no hay ese sistema de vacunación como lo hay aquí en México. Como lo era en México, pero sí, el problema es curioso porque al ser una potencia y quizás el país más rico del mundo, es contradictorio que tengan un sistema de salud con los mejores hospitales del mundo, pero al mismo tiempo con una muy mala distribución, ¿no? Y gente que la vive mal en Estados Unidos. Y el caso de Estados Unidos es lamentable. Bueno, vean, de los países que nos fue peor con el SARS-CoV-2, con el COVID, uno fue Estados Unidos, otro fuimos nosotros, ¿eh? Lo hicimos muy mal. Al final, cuando le quiten toda esa parte política, vamos a ver toda la cantidad de exceso de mortandad que es personas que dejaron de estar con nosotros y que se pudo haber evitado. Pero sí, Estados Unidos es un caso muy lamentable, adicional y lo contradictorio, porque por un lado tienen el desarrollo de las mejores vacunas, y por otro lado tienen gente que no se está vacunando porque no tiene un seguro social, porque es pobre, o gente que tiene mucho dinero, pero que dice que les van a poner un chip, ¿no? Entonces, no se ponen la vacuna, lo cual es muy lamentable que a estas alturas ocurran, ¿no? Pero pasa, pasa. ¿Algo más sobre origen de la vida, evolución temprana? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo nuevo que hayan visto? Los que no hablaron, Hugo, Rocío, Eric, Jesús, Adela. No, Jesús, David se había dicho algo. Eso es lo único que extraño de ahora que regresamos a clases presenciales, es que cuando llego al salón no le veo a las personas su nombre aquí. Y aquí sí está padrísimo, les veo sus nombres. Entonces, les voy a pedir a mis alumnos que se pongan un recuadro así, una cartulina con un recuadro y un nombre abajo. Y lo bueno es que ya no pueden apagar la cámara. Pero bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario adicional? Es el momento, muchachos. Yo quisiera dejar Frida, tu micrófono. Bien, perdón que es que hoy di clases, un examen, entonces estoy un poco cansado de la voz, pero los escucho. ¿Alguien por ahí dijo algo por ahí? más.
y bueno, darle la oportunidad a mis demás compañeros que si quieren comentarle algo, pues le comenten, ya que pues mi comentario no es sobre, bueno, o sea, sí es sobre los temas que vimos, pero va más, o sea, no es como alguna duda, entonces quisiera dejar este espacio para mis compañeros si tienen alguna duda y mi comentario lo haría al final, después de que soliciten sus dudas si es que quisieran. De acuerdo. Vamos a ver si hay algún compañero más que tenga alguna duda y al final te dejamos para que des tu comentario final. Frida dice que sí intentó hablar, pero no se escuchó. Oímos música, lo cual Gracias. se agradece, pero no te escuchamos a ti, Frida. Pues yo quisiera agregar que la clase estuvo interesante. La verdad, yo en biología, en prepa, leí un poco de Oparin, pero fue muy, muy breve. Entonces aquí ya profundizó más. Gracias, Diana. De mi parte, igual que Diana, sí, lo único que aprendí más en biología en la prepa fue gracias al documental que mencionaba antes, pero sí me pareció un tema muy interesante y que la verdad me agradó. Y pues sí, me gustó mucho cómo dio la clase y más que nada, pues los conocimientos que adquirimos en ella. Gracias, Laila. ¿Alguien más por aquí? Jesús David, Hugo, Eric. ¿No hay duda? Pues por mi parte está muy claro. De antemano le quiero agradecer por la explicación que nos dio. Fue bastante claro y nos atrapó en el tema. Y es muy interesante saber cómo una simple molécula puede dar procesos químicos para así dar un surgimiento a la vida. Gracias, Hugo, y ojalá les haga leer un poquito más alrededor del tema, porque es un tema que no acaba, ¿no? Bueno, Entonces, adelante, Mir, con tu comentario, por favor. Disculpe, ¿me habló? adelante, Eric. Porque Pues yo creo solo tengo una duda. ¿Usted qué cree que tenga de relación la teoría de Darwin con en general esto? hay dos momentos. Hay una parte química que habla más de procesos deterministas y químicos, pero una vez que hay herencia y que a esa herencia genera variación, Darwin se aplica muy bien. Eh, al menos una parte. Hay que recordar que el mismo Darwin dijo que la selección natural, al menos, no es la única, el único proceso en la evolución, pero pero claramente participa desde etapas, una vez que está vivo, eh, la selección natural tiene un papel importante. No es la única, hay otros procesos que van a participar, pero la versión de Darwin también puede aplicarse desde etapas muy, muy, muy tempranas. Quizás justo incluso para una definición de vida que hacen los de la gente de la NASA, no todos están de acuerdo, pero al menos ellos les gusta poner, justo dicen ya estaría vivo cuando puede evolucionar de manera darwinista o de manera darwiniana, para ser muy específico, ¿no? En este proceso de herencia no igual, evoluciones que lo que heredamos haya descendencia con modificación, que no sea igual totalmente la F0 a la F1. Van cambiando y luego van diversificando. Y en ese sentido se aplica perfectamente, pero una vez que ya está vivo o en el momento de que esté vivo. Emir, te perdimos, creo. No te escuchamos. Ah, sí, perdón. Bueno, pues retomando lo que ya algunos de mis compañeros le mencionaron, que pues el agradecimiento, pues muchas gracias por
tomarse el tiempo de impartirse para nosotros. Algo interesante, creo que para cualquier persona puede saber cómo, el por qué, o que no se tienen respuestas, o que cada persona pues tiene su teoría y demás. Entonces, pues escuchar ya algo científico viniendo pues de usted, de un doctor, pues resulta más interesante. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión. Es muy, la clase se vuelve más interesante cuando lo escuchamos de alguien que conoce el tema y que además de que conoce, pues lo dice con emoción, o sea, le da gusto compartirlo. Entonces, pues eso inspira y motiva al alumno, pues, a interesarse por adquirir más conocimientos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Emil, y muchas gracias a todos. Y bueno, ojalá sigamos en contacto por ahí. Creo que tienen mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda. Me tardo en contestar, pero contesto, entonces mándenme correo. Quizás por algo generacional no soy muy de redes, pero el correo electrónico sí. Y estoy en contacto, no sé si hubiera algo más. Agradezco, por aquí están las doctoras y me saludan al El doctor Iván para estar en contacto. Ah, Ilse. A ver, dice. Tienes tu micrófono apagado, Ilse. Alguien no te permite hablar, Ilse. Es algún creacionista acaba de bloquear tu teléfono. Pero bueno, nos puedes mandar por escrito y qué lástima que no te escuchemos, pero bueno, manda tu comentario o por correo electrónico y gracias de cualquier manera por interesarte en el curso. Bueno, doctor, pues fue un placer tenerlo aquí con nosotros. Le agradecemos enormemente la aceptación a la invitación nuevamente aquí con nosotros. Créame que su presencia con conocimientos como el que trajo el día de hoy para estos chicos que van incursionando a la ciencia, pues debe de ser sumamente importante. Entonces, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que hayan pues liberado todas sus dudas, porque eso creo que es lo que más permite aprender, ¿no? Gracias, doctor. No sé si por aquí algo, permítame tantito. Gracias. Y Ilse puso ya su pregunta muy rápido ya para terminar. No hay consenso. Algunos biólogos consideramos que no se puede hablar de que los virus estén vivos, porque para que puedan, si tú pones un virus ahí se queda. Necesita que haya un ser vivo para que pueda hacer su ciclo. En cambio, yo pongo una célula, un gusano, y ese no necesita a nadie, puede seguir su proceso, necesita un ecosistema y cosas así. Pero por eso consideramos que no está vivo. Algunos otros dicen que sí. Eso no importa, pero claro, la evidencia de su proceso evolutivo, acabamos de vivir uno. En 2 años pasamos de un virus alfa a la B5 y la B21 que empieza a dar lata por la India, ¿no? Entonces, claro, historias de evolución de virus hay muchas. Los virus evolucionan casi como lo diría Darwin en alguna parte, pero siempre necesitan un ser vivo. En este caso, como se dieron cuenta, este SARS-CoV-2 no es nada sin nosotros. Y nos pasa a mandar una buena lata a nosotros, pero no es nada sin nosotros. Sin duda, demasiado complejos. Muy sencillos, pero muy complejos a la vez. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Estamos en contacto. Gracias a usted. Fue todo un placer nuevamente contar con su presencia. Veo a los muchachos también emocionados y pues eso nos apoya mucho a nosotros para incentivarlos más a que sigan trabajando. También esta clase pues tiene doble finalidad. Es para que los maestros estemos actualizados también y pues tengamos también temas afines con los muchachos de los cuales podemos seguir platicando, que surjan todas las dudas que sean necesarias para que todos alcancemos el entendimiento de cada uno de los temas que vamos a estar viendo y por ahí tal vez le estaremos dando
más latilla por ahí en su correo, mandándole más dudas. Espere una nueva invitación, por favor. Le Con agradecemos mucho mucho gusto. el favor de su tiempo y pues la entrega que tiene hacia nuestra licenciatura también. Muchas gracias. Al contrario, gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.